Cuentos de otro mundo presenta Las huellas secretas del imperio. En la oscura noche, las luces titilantes de la ciudad destellaban como estrellas distantes. Diego Armando Martínez se encontraba solo en su departamento cuando una carta anónima llegó a través de su buzón. El papel, marcado por las huellas del tiempo, revivió memorias que él había enterrado hace mucho. Las huellas del imperio, decía el mensaje escrito en letras cursivas. El exdetective, con sus manos experimentadas, desgarró el sobre con cautela. El contenido era un rompecabezas del pasado, una fotografía desgastada de un callejón oscuro y una nota que decía: el pasado siempre deja su marca. La imagen evocaba recuerdos de un caso sin resolver que lo atormentaba desde su retiro. Aquella noche, la ciudad lo llamaba de nuevo. Diego contactó a Catalina Rodríguez, una abogada astuta con conexiones en los lugares más sombríos de la urbe. Juntos, decidieron explorar las huellas del imperio que la ciudad escondía. Catalina, con su presencia imponente, llevaba consigo un aire de misterio que complementaba la mirada intensa de Diego. Su primera parada fue el club nocturno de Federico Sánchez, un viejo aliado de Diego en sus días de detective. El lugar, envuelto en luces tenues y música suave, parecía guardar secretos entre las sombras. Federico, con su expresión imperturbable, recibió a los dos investigadores. Diego, Catalina, dijo Federico con voz profunda, pensé que nunca volverías a buscar respuestas. Diego, con una mezcla de determinación y nostalgia, respondió, el pasado siempre vuelve, Federico. Y esta vez, no estoy dispuesto a dejarlo en las sombras. Federico reveló información crucial sobre aquel caso sin resolver. Los tres se sumergieron en un tejido de engaños y conspiraciones que amenazaban con desentrañar la estabilidad de la ciudad. La conversación los llevó a una red de corrupción que se extendía hasta los rincones más altos del poder. La noche avanzaba, pero la intriga aumentaba. Diego, Catalina y Federico se vieron envueltos en una trama donde las luces y sombras de la ciudad ocultaban más de lo que revelaban. El juego de mentiras apenas comenzaba. Con una pista tras otra, decidieron explorar el callejón de la fotografía. Allí, bajo la sombra del poder que controlaba la ciudad, descubrieron un rastro de culpa que los llevaría a enfrentar la verdad oculta. La lluvia caía sobre la ciudad, creando un telón de misterio que envolvía las calles. Diego, Catalina y Federico se encontraron de nuevo en el callejón, siguiendo las huellas del imperio que los había reunido. La fotografía desgastada cobró vida a medida que avanzaban entre charcos y sombras. Entre los susurros de la lluvia, emergió un recuerdo olvidado. Diego recordó el caso que lo llevó al retiro, un asunto de traición y secretos enterrados. El pasado resurgía con fuerza, y cada gota de lluvia parecía lavar capas de mentiras acumuladas durante años. La búsqueda los llevó a un antiguo edificio abandonado, una estructura majestuosa que una vez fue el epicentro de un imperio criminal. Las paredes crujían con la carga de los secretos que albergaban. Al explorar cada habitación, Diego y Catalina desenterraron documentos antiguos, revelando una red de conspiración que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Federico, con su presencia imponente, custodiaba la entrada. La tensión en el aire era palpable mientras se sumergían en la oscuridad del pasado. Descubrieron conexiones entre políticos, empresarios y criminales, todos entrelazados en un tejido de engaños que amenazaba con desmoronarse. En una sala polvorienta, encontraron un diario perteneciente a un testigo clave que nunca llegó a declarar. Las páginas amarillentas contaban historias de traición y manipulación, proporcionando piezas esenciales para reconstruir la verdad oculta. Entre las líneas, surgía la figura de un líder en las sombras, un personaje que orquestaba el imperio desde las sombras. La noche avanzaba mientras Diego, Catalina y Federico conectaban los puntos de un rompecabezas que había desconcertado a la ciudad durante años. Bajo la sombra del poder, el diario se convirtió en un mapa que los guiaba a través de una conspiración que amenazaba con cambiar el destino de la urbe. El pasado resurgía con cada revelación, y la ciudad temblaba ante la inminencia de la verdad. La búsqueda de respuestas los llevaba más allá de lo que esperaban, enfrentándose a un enigma que solo se resolvería entre luces y sombras. La ciudad despertó con un aura de tensión palpable mientras Diego, Catalina y Federico continuaban desentrañando los misterios del pasado. La conspiración que se cernía sobre ellos los llevó a enfrentarse a la sombra del poder, donde los titiriteros orquestaban su danza de influencia desde lo más alto. Decidieron infiltrarse en una fiesta exclusiva que reunía a los líderes de la ciudad, un evento bajo la apariencia de la normalidad, pero marcado por la intriga y el peligro. Catalina, con su elegancia y astucia, se deslizó entre la multitud, mientras Diego y Federico trabajaban en las sombras, recopilando información crucial.
Entre risas falsas y copas tintineantes, descubrieron que la conspiración tenía tentáculos que se extendían por todos los rincones de la sociedad. Los nombres de empresarios respetables estaban vinculados a oscuros tratos, y políticos influyentes se movían como títeres en la trama urdida por el líder en las sombras. Diego, con su mirada intensa, detectó a un individuo en particular, un hombre de semblante imperturbable que parecía ser el eje central de la conspiración. La verdad oculta se presentaba ante ellos, pero el camino para revelarla estaba plagado de obstáculos. En el clímax de la fiesta, Catalina obtuvo acceso a la oficina privada del líder en las sombras. Allí, entre documentos confidenciales y fotografías comprometedoras, encontró un archivo que revelaba el próximo movimiento del imperio. El tiempo corría en su contra, y cada segundo bajo la sombra del poder aumentaba la urgencia de sus acciones. Con la información en sus manos, los tres conspiradores decidieron confrontar al líder en las sombras. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, la ciudad fue sacudida por un giro inesperado. Una serie de revelaciones dejaron al descubierto la verdadera magnitud de la conspiración, y las alianzas se tambalearon en medio de la tormenta que se desataba. Bajo la sombra del poder, Diego, Catalina y Federico se encontraron atrapados en una red más complicada de lo que habían imaginado. La ciudad, antes silenciosa, ahora rugía con la inminencia de un cambio radical. Entre luces y sombras, la verdad se asomaba, listo para emerger y transformar la ciudad para siempre. El despertar de la ciudad reflejaba la tormenta que se avecinaba. Diego, Catalina y Federico se enfrentaban a un tejido de engaños que amenazaba con desgarrar la realidad que conocían. Las alianzas se formaban y se deshacían como hilos frágiles, y cada paso los conducía más profundo en la maraña de secretos. Decidieron buscar respuestas en los estratos más bajos de la sociedad, donde las verdades se ocultaban entre callejones oscuros y rostros olvidados. La búsqueda los llevó a un bar decadente, donde Diego, con su experiencia de detective, detectó la presencia de informantes dispuestos a romper el silencio. El hilo de la investigación los condujo a una conspiración dentro de la conspiración, donde distintos grupos luchaban por el control de la ciudad. Diego, con su mirada intensa, interrogó a un informante que reveló la existencia de un objeto codiciado, la llave que abriría la puerta a la verdad oculta. Catalina, con su elegancia y astucia, utilizó sus conexiones para rastrear la ubicación de este objeto. Descubrieron que estaba oculto en un lugar que parecía fuera del alcance de las sombras que se cernían sobre la ciudad, un antiguo museo abandonado. Al explorar las salas polvorientas, encontraron un artefacto antiguo que resonaba con poder. Este objeto, marcado por el pasado y envuelto en misterio, se reveló como la clave para desentrañar el tejido de engaños que mantenía a la ciudad en su agarre. Sin embargo, antes de que pudieran descifrar completamente el propósito del artefacto, fueron emboscados por un grupo rival que también codiciaba su poder. La lucha que se desató en las sombras del museo dejó a Diego, Catalina y Federico al borde de la derrota, pero la determinación ardía en sus ojos. Entre golpes y engaños, lograron escapar con el artefacto en su posesión. La ciudad temblaba con la noticia de su resurgimiento, y la conspiración se intensificaba. Enfrentándose a un enemigo desconocido, se dieron cuenta de que la clave para desentrañar el tejido de engaños estaba en sus manos, pero también lo estaba el destino de la ciudad. La noche caía sobre ellos, pero la búsqueda de respuestas los llevaba hacia la verdad que brillaba entre las sombras. Diego, Catalina y Federico se prepararon para el próximo acto en este juego donde cada movimiento era crucial. La ciudad, envuelta en la oscuridad de la noche, temblaba ante la revelación de la clave para desentrañar el tejido de engaños. Diego, Catalina y Federico, con el artefacto en sus manos, se encontraban en el epicentro de una conspiración que amenazaba con desestabilizar los cimientos de la sociedad. Decidieron regresar al antiguo edificio abandonado, donde las sombras del pasado aún susurraban secretos. El artefacto resonaba con una energía que parecía sincronizarse con los oscuros recuerdos de Diego. La lluvia caía de nuevo, como lágrimas de la ciudad ante la inminencia de la verdad. En una sala iluminada por la tenue luz de velas, colocaron el artefacto en un pedestal antiguo. La energía que emanaba de él reveló imágenes proyectadas en las paredes, imágenes que contaban la historia del líder en las sombras, el arquitecto del imperio que se alzaba sobre la ciudad. Diego, con su mirada intensa, reconoció rostros de su pasado, personas que creía perdidas. La verdad oculta era un espejo que reflejaba su propia historia, una historia de traición y redención. La conspiración era una obra maestra de manipulación, y él había sido una pieza clave sin darse cuenta. Catalina, con su astucia, comprendió la magnitud de la revelación. El artefacto no solo desentrañaba el tejido de engaños, sino que también ofrecía una oportunidad de redención para aquellos atrapados en las sombras. La conspiración se desmoronaba, pero el juego aún no había terminado.
Federico, con su presencia imponente, miró al grupo con determinación. Tenemos la oportunidad de cambiar el destino de la ciudad, declaró, pero enfrentaremos desafíos mayores antes de que amanezca la verdad completa. Decidieron confrontar al líder en las sombras, revelando sus cartas en un enfrentamiento que resonaría en cada rincón de la urbe. Sin embargo, la ciudad, ahora consciente de la conspiración, respondió con una violencia inesperada. Los ciudadanos, manipulados durante años, se dividieron entre aquellos que apoyaban el cambio y aquellos que resistían a abandonar la seguridad de las sombras. En la batalla que se desató, Diego, Catalina y Federico lucharon no solo contra el líder en las sombras, sino también contra el miedo arraigado en el corazón de la ciudad. Luces y sombras se entrelazaron en una danza caótica, reflejando la lucha interna de cada individuo. La verdad oculta se manifestó finalmente cuando el líder en las sombras fue derrotado. Diego, Catalina y Federico, junto con la ciudad, enfrentaron las consecuencias de sus acciones. El artefacto, ahora sin su influencia, se apagó, devolviendo la tranquilidad a la noche. La ciudad, liberada de las sombras que la aprisionaban, se despertó ante un nuevo amanecer. El tejido de engaño se desvaneció, y la conspiración quedó como un recuerdo lejano. Diego, Catalina y Federico contemplaron la ciudad que habían salvado, una ciudad lista para escribir un nuevo capítulo en su historia. El amanecer pintaba el horizonte con tonos de esperanza, pero la ciudad aún temblaba por las secuelas de la revelación. Diego, Catalina y Federico, los arquitectos de la caída del imperio de sombras, enfrentaban las consecuencias de desenterrar la verdad oculta. La ciudad, con sus calles aún húmedas por la lluvia nocturna, se despertaba a una nueva realidad. Las noticias se extendían como fuego, llevando consigo la historia de la conspiración que había mantenido a la sociedad enredada en mentiras durante tanto tiempo. Los ciudadanos, liberados de las sombras, enfrentaban la verdad con valentía y desesperación. Diego, con su mirada intensa, se encontraba en el ojo de la tormenta. El pasado que creía haber dejado atrás ahora lo perseguía con más fuerza que nunca. La verdad oculta no solo había desentrañado la conspiración, sino que también había revelado los secretos más profundos de su propia vida. Catalina, con su astucia, buscó respuestas en las ruinas de la conspiración. Entre documentos quemados y escombros, descubrió conexiones que iban más allá de lo que habían revelado hasta ahora. La verdad completa aún se escondía entre los restos del imperio. Federico, con su presencia imponente, se dirigió a la ciudad con un mensaje de unidad y reconstrucción. La verdad puede ser dolorosa, pero es la única base sobre la cual podemos construir un futuro sólido, proclamó. La ciudad, herida pero no derrotada, escuchó sus palabras con esperanza. La revelación de la verdad no solo desencadenó la furia de aquellos que habían estado en las sombras, sino que también reveló la existencia de otros actores en el juego. Diego, Catalina y Federico se encontraron en una encrucijada, enfrentando a nuevos enemigos que surgían de las cenizas del antiguo imperio. Decidieron seguir las huellas que aún quedaban por explorar, buscando respuestas en los lugares más recónditos de la ciudad. La conspiración no había terminado, más capas de engaño se desplegaban ante ellos, y cada descubrimiento los acercaba a la verdad completa. En un edificio abandonado, encontraron un cuarto secreto donde las sombras parecían cobrar vida. Allí, entre archivos olvidados y artefactos misteriosos, descubrieron una conexión aún más profunda entre la conspiración y el pasado de Diego. La verdad oculta se revelaba como un laberinto, con cada revelación llevándolos más adentro. El día avanzaba, pero la ciudad aún se encontraba en la encrucijada entre luces y sombras. Diego, Catalina y Federico, decididos a enfrentar la verdad completa, se prepararon para el próximo acto de este drama que no conocía límites. La ciudad, marcada por la revelación, se convertiría en el escenario donde la verdad oculta sería desenterrada por completo. La ciudad se sumía en la calma tensa de una tarde que escondía más de lo que revelaba. Diego, Catalina y Federico, en busca de la verdad completa, se adentraron en los rincones más oscuros que la conspiración aún mantenía ocultos. En las catacumbas de la ciudad, descubrieron un antiguo refugio subterráneo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos y escrituras que contaban una historia antigua, una conexión entre la conspiración y un poder más grande que había perdurado a lo largo de los siglos. Diego, con su mirada intensa, recordó fragmentos de la historia que se revelaba ante él. Los secretos de su pasado se entrelazaban con la conspiración de una manera que iba más allá de lo que jamás habría imaginado. El artefacto, ahora silencioso pero cargado de historia, brillaba con una luz tenue que revelaba más de lo que escondía. Catalina, con su astucia, interpretó los símbolos y escrituras.
descubrió que la conspiración no solo tenía raíces en el pasado reciente, sino que estaba vinculada a una antigua sociedad secreta que había manipulado los hilos del poder a lo largo de la historia. La verdad completa se desvelaba como un rompecabezas cuyas piezas encajaban en una compleja red de engaños. Federico, con su presencia imponente, se enfrentó a la realidad que se abría ante ellos. La conspiración no es solo un evento aislado, es una manifestación de fuerzas que han estado en juego desde tiempos inmemoriales, declaró. La ciudad, ahora consciente de la magnitud de la verdad, se preparaba para la tormenta que se avecinaba. Decidieron confrontar a los líderes de la sociedad secreta, aquellos que habían manipulado la ciudad desde las sombras. En un lugar sagrado y olvidado, se encontraron cara a cara con figuras en túnicas, guardianes de secretos que la sociedad no estaba preparada para conocer. La confrontación fue una danza de palabras y poderes antiguos. Diego, Catalina y Federico, armados con la verdad y el artefacto, desafiaron a aquellos que habían tejido el tejido de engaños que envolvía la ciudad. En el clímax de la batalla, la verdad oculta se manifestó en una explosión de luz y sombras que sacudió los cimientos del lugar. La sociedad secreta fue derrotada, pero la ciudad se enfrentaba a un nuevo comienzo. La verdad completa, aunque reveladora, dejó cicatrices en la conciencia de aquellos que la conocían. Diego, Catalina y Federico, marcados por la experiencia, contemplaron la ciudad que había emergido de las sombras y la posibilidad de un futuro donde la verdad prevaleciera. La conspiración quedó desvelada, pero las huellas que dejó en la ciudad perdurarían por generaciones. Diego, con su mirada intensa, se preguntaba sobre su papel en esta historia. Catalina, con su astucia, vislumbraba un futuro donde la verdad no fuera un arma, sino una guía. Federico, con su presencia imponente, lideraba la reconstrucción de una ciudad que había sobrevivido a las sombras. La ciudad, aún reverberando por la revelación de la verdad completa, se sumía en un periodo de reconstrucción y reflexión. Diego, Catalina y Federico, los arquitectos de la caída de la conspiración, enfrentaban caminos entrelazados que los llevaban a descubrimientos más profundos y desafíos inesperados. Diego, con su mirada intensa, se encontraba frente a su propio reflejo en el espejo del pasado. La verdad oculta había desenterrado secretos que habían estado ocultos durante años. Ahora, se enfrentaba a la tarea de reconciliarse con su propia historia y encontrar respuestas a las preguntas que habían persistido en su mente. Catalina, con su astucia, se sumergió en los archivos y documentos que revelaban la conexión entre la conspiración y la sociedad secreta. Descubrió que los caminos entrelazados de la historia llevaban a lugares inesperados, y que la ciudad no era el único teatro de operaciones de aquellos que manipulaban las sombras. Federico, con su presencia imponente, lideraba la reconstrucción de la ciudad. Las cicatrices dejadas por la conspiración se curaban lentamente, pero nuevos desafíos surgían a medida que la verdad completa se asentaba en la conciencia colectiva. La unidad era esencial, pero las grietas del pasado no se cerraban fácilmente. Juntos, decidieron explorar los caminos entrelazados que los llevaban a los lugares más recónditos de la ciudad. En un antiguo monasterio, descubrieron un archivo oculto que revelaba la presencia de otras sociedades secretas que habían influido en los eventos a lo largo de la historia. La conspiración, aunque derrotada, era solo un capítulo en una historia más amplia. El artefacto, que aún resonaba con energía, dio sus pasos hacia una antigua biblioteca que guardaba conocimientos ancestrales. Allí, entre pergaminos antiguos y manuscritos desgastados, encontraron pistas que conectaban la verdad oculta con leyendas que se remontaban a tiempos inmemoriales. A medida que avanzaban por los caminos entrelazados de la historia, se encontraron con figuras que habían influido en los eventos desde las sombras. Los guardianes de la verdad, seres antiguos que habían protegido y manipulado a la humanidad a lo largo de los siglos, se revelaron como custodios de un conocimiento que trascendía el tiempo. La ciudad, ahora consciente de su papel en una narrativa más amplia, se preparaba para un nuevo capítulo. Los caminos entrelazados de la verdad completa llevaban a destinos desconocidos, donde la influencia de la conspiración se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Diego, Catalina y Federico, enfrentando el peso de la historia, se encontraban en una encrucijada. Los caminos entrelazados los llevaban hacia el futuro, donde nuevas verdades y desafíos esperaban. La ciudad, marcada por la revelación, se embarcaba en una travesía hacia la redención y la reconstrucción. La ciudad, aún reverberando por la revelación de la verdad completa, se sumía en un periodo de reconstrucción y reflexión. Diego, Catalina y Federico, los arquitectos de la caída de la conspiración, enfrentaban caminos entrelazados que los llevaban a descubrimientos más profundos y desafíos inesperados. Diego, con su mirada intensa, se encontraba frente a su propio reflejo en el espejo del pasado.
La verdad oculta había desenterrado secretos que habían estado ocultos durante años. Ahora, se enfrentaba a la tarea de reconciliarse con su propia historia y encontrar respuestas a las preguntas que habían persistido en su mente. Catalina, con su astucia, se sumergió en los archivos y documentos que revelaban la conexión entre la conspiración y la sociedad secreta. Descubrió que los caminos entrelazados de la historia llevaban a lugares inesperados, y que la ciudad no era el único teatro de operaciones de aquellos que manipulaban las sombras. Federico, con su presencia imponente, lideraba la reconstrucción de la ciudad. Las cicatrices dejadas por la conspiración se curaban lentamente, pero nuevos desafíos surgían a medida que la verdad completa se asentaba en la conciencia colectiva. La unidad era esencial, pero las grietas del pasado no se cerraban fácilmente. Juntos, decidieron explorar los caminos entrelazados que los llevaban a los lugares más recónditos de la ciudad. En un antiguo monasterio, descubrieron un archivo oculto que revelaba la presencia de otras sociedades secretas que habían influido en los eventos a lo largo de la historia. La conspiración, aunque derrotada, era solo un capítulo en una historia más amplia. El artefacto, que aún resonaba con energía, dio sus pasos hacia una antigua biblioteca que guardaba conocimientos ancestrales. Allí, entre pergaminos antiguos y manuscritos desgastados, encontraron pistas que conectaban la verdad oculta con leyendas que se remontaban a tiempos inmemoriales. A medida que avanzaban por los caminos entrelazados de la historia, se encontraron con figuras que habían influido en los eventos desde las sombras. Los guardianes de la verdad, seres antiguos que habían protegido y manipulado a la humanidad a lo largo de los siglos, se revelaron como custodios de un conocimiento que trascendía el tiempo. La ciudad, ahora consciente de su papel en una narrativa más amplia, se preparaba para un nuevo capítulo. Los caminos entrelazados de la verdad completa llevaban a destinos desconocidos, donde la influencia de la conspiración se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Diego, Catalina y Federico, enfrentando el peso de la historia, se encontraban en una encrucijada. Los caminos entrelazados los llevaban hacia el futuro, donde nuevas verdades y desafíos esperaban. La ciudad, marcada por la revelación, se embarcaba en una travesía hacia la redención y la reconstrucción. La ciudad, marcada por la verdad completa y los caminos entrelazados de su historia, se encontraba en el umbral de un nuevo comienzo. Diego, Catalina y Federico, portadores de la verdad y arquitectos de la caída de la conspiración, se enfrentaban al último acto de esta epopeya. En las sombras del antiguo monasterio, donde los caminos entrelazados convergían, los tres se encontraron con los guardianes de la verdad. Seres ancestrales que habían presenciado la danza de la humanidad a lo largo de los siglos, ahora se manifestaban para guiar el último acto de esta historia. Los guardianes revelaron que la conspiración era solo un eslabón en una cadena de eventos que habían dado forma al destino de la humanidad. El artefacto, con su energía antigua, tenía el poder de sellar la brecha entre el pasado y el futuro, permitiendo que la ciudad caminara hacia una era de luz y redención. Diego, con su mirada intensa, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La verdad completa no solo era una revelación para la ciudad, sino también una oportunidad para cambiar el curso de la historia. Su pasado entrelazado con la conspiración se convertía en una clave para el futuro. Catalina, con su astucia, interpretó las señales que los guardianes presentaban. La ciudad estaba destinada a convertirse en un faro de verdad y sabiduría, un lugar donde las sombras no pudieran ocultar la luz. El artefacto, con su energía única, debía ser activado en un ritual ancestral que cerraría el capítulo de la conspiración. Federico, con su presencia imponente, lideraba la ciudad hacia su destino. La reconstrucción no solo sería física, sino también espiritual. La ciudad se preparaba para el último acto, donde la verdad completa se manifestaría en una explosión de luz que disiparía las sombras que persistían en los rincones más oscuros. El ritual se llevó a cabo en la cima de una colina, donde las luces de la ciudad se extendían como estrellas en la oscuridad. El artefacto, colocado en un altar antiguo, resonaba con una melodía ancestral mientras los guardianes dirigían la ceremonia. La ciudad, en silencio, esperaba el momento que cambiaría su destino. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, la energía del artefacto se liberó en una explosión de luz que iluminó cada rincón de la ciudad. Las sombras retrocedieron, y una sensación de purificación se extendió por las calles. La conspiración, aunque dejó cicatrices, se desvaneció como un mal sueño. Diego, Catalina y Federico, testigos y protagonistas de esta epopeya, contemplaron la transformación de la ciudad. El último acto había llegado a su fin, y la ciudad se alzaba como un faro de verdad y redención. Los caminos entrelazados de la historia convergían en este momento, donde el pasado y el futuro se fusionaban en una síntesis de esperanza. Los guardianes, satisfechos con el resultado, se desvanecieron en las sombras de la historia.
Diego, Catalina y Federico, marcados por la experiencia, se prepararon para afrontar el nuevo día que se alzaba ante ellos. La ciudad, liberada de las sombras de la conspiración, se abría hacia un horizonte lleno de posibilidades. El último acto había cerrado un capítulo tumultuoso, y ahora la ciudad, con sus habitantes conscientes de la verdad, escribiría una nueva historia. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.